estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace pocas semanas la historia cambió. Estudios científicos realizados en la pirámide indonesia de Gunung Padang demuestran que la antigüedad de la misma estaría en torno a hace 27.000 años, cuando todavía estábamos inmersos en la última glaciación. El origen de las primeras civilizaciones humanas hay que remontarlo cada vez más atrás, cada vez más allá en el tiempo. Pasó también hace unos años cuando se demostró que los templos de Göbekli Tepe en Turquía tenían mínimo 12.000 años de antigüedad, cuando la edad de las primeras civilizaciones se pensaba que estaba en torno a hace 5.500 años. Cuando nos vamos tan atrás a lugares como Göbekli Tepe o Gunung Padang, nos damos además cuenta de una cosa curiosa, que esas primeras civilizaciones siempre miraban a las estrellas, el lugar en el que vivían sus dioses. Pero si quieres saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, el origen de las civilizaciones y los extraterrestres. Etemen ni Gurru, que significa exactamente casa de cimientos revestida de terror. Para muchos, la primera pirámide construida en la historia. También en lo que para muchos es la primera ciudad que hubo en el mundo, en la ciudad de Ur, justo en el actual Irak. Qué nombre tan extraño para esa primera pirámide. Una pirámide que a día de hoy sus ruinas miden 21 metros de altura, construida con más de 720.000 ladrillos de adobe. En su parte superior, que hoy día ya no existe, estaba un antiguo templo a la diosa Nanna, la diosa de la luna. Me imagino esa primera ciudad del mundo como la cosa más exótica que jamás puedan ver nuestros ojos. Por primera vez en la historia había una casta de sacerdotes, había comerciantes, había soldados, había artesanos, había, obvio, un rey, algo que jamás había pasado. Éramos total y absolutamente tribales, vivíamos en la tribu, vivíamos en cuevas, salíamos de las cuevas, éramos cazadores-recolectores. De repente, hace unos 8 o 9.000 años, todo cambió por la agricultura, pero aún así seguíamos viviendo en taparrabos. Esa es la versión de la historia oficial. Y todo fue así hasta que se crean las primeras ciudades en la antigua Sumeria, en torno a hace unos 5.500 años. Muy poquito después arrancó Egipto, en torno al 3.150 a.C. Por esa misma fecha también surgen las primeras ciudades en China y en Pakistán, para ser exacto, Mohenjo-Daro y Harappa. Y esas primeras ciudades además son fascinantes, porque una de las cosas que me parece tremendamente curiosa es que ya en la ciudad de Ur apareciera una pirámide, como un teléfono para poder hablar con los dioses. En este caso, para hablar con la diosa Nanna, ni más ni menos que con la luna. Me imagino esas ciudades de la antigua Sumeria, me las imagino con personas vestidas con trajes sedosos, con túnicas, las mujeres igual. Me imagino a la gente cerca y bañándose en los ríos Tigris y Éufrates, disfrutando de la calidez del verano. Unos comienzos de la civilización que están envueltos
en toda una nebulosa. Y les voy a decir por qué. Porque esto es lo que nos cuenta la historia. La historia nos dice que hace unos 5.500 años el hombre de repente arranca las primeras civilizaciones, donde ya el trabajo es organizado, donde se hacen grandes obras públicas, donde se crean ciudades. Repito, hace 5.500 años. Eso en cuanto a Eurasia, ya que en América las primeras civilizaciones, hasta hace pocos años, se decía que eran la cultura olmeca en Mesoamérica, en concreto en el Golfo de Veracruz, y en Perú la cultura de Chavín de Huántar. Sin embargo, yo he visto y he sido testigo, he visto cambiar la historia 2 veces. La primera vez cuando una arqueóloga peruana llamada Rushadi demostró que las pirámides de Caral, curioso, otra vez pirámides igual que en Ur, que las pirámides de Caral tenían ni más ni menos que 5.000 años de antigüedad, y hubo que reescribir la historia de América y darle 1.500 años más de antigüedad a las civilizaciones americanas. Y no fue un proceso fácil, ese cambio histórico. Rushadi le costó mucho sudor que los arqueólogos le hicieran caso. Ella es arqueóloga, yo la entrevisté hace muchos años. Y la segunda vez que he visto cambiar la historia fue en todo esto que les he contado. Las primeras civilizaciones de la historia serían esta que les he dicho, la antigua Sumeria, un poquito después Egipto, a la vez también Mohenjo-Daro y Harappa en Pakistán y norte de China. Pues bien, un arqueólogo llamado Klaus Schmidt, en un lugar que se conoce por el nombre de Göbekli Tepe, que en kurdo significa el monte ombligo, descubrió hace ya más de una década los templos de Göbekli Tepe, 16 templos. Y cuando echó mano a las pruebas arqueológicas, lo que descubrió es que Göbekli Tepe es de hace 12.000 años. De repente la historia de las primeras civilizaciones pasó de hace 5.500 a hace 12.000, en un plumazo. Y dirán ustedes, ¿y cómo es esto posible? Muy sencillo, porque la historia se apoya en lo que conoce. Pero ¿cuánto desconocemos todavía de nuestra historia, de nuestro pasado? Porque ejemplos como el de Göbekli Tepe nos lo dejan bastante claro. Se puede reescribir la historia. Y lo que ha pasado hace muy pocos días es que un grupo multidisciplinar de científicos en Gunung Padang, en Indonesia, otra vez una pirámide como Caral, otra vez una pirámide como la ciudad de Ur, dataron una pirámide con 25.000 años de antigüedad. Bueno, serían 25.000 antes de Cristo, serían 27.000. Hace 27.000 años. Ni en Göbekli Tepe, ni en Gunung Padang, ni en Turquía, ni en Indonesia, tenemos restos de las ciudades de las personas que construyeron esos templos, esas maravillas. Muy posiblemente porque sus viviendas eran de adobe o eran de madera, y eso se pudre con el paso de los años, máxime que estamos hablando de más de 10.000 años de antigüedad. Pero eso no significa que no hubiera ciudades mucho más antiguas que Ur. Y ya sé lo que están pensando ustedes. ¿Y la Atlántida, cuya nebulosa se funde con la leyenda? ¿Y Lemuria? De ahí los Moai de la isla de Pascua, o las ruinas subterráneas de Yonaguni en Japón. Nuestro pasado es un gran enigma, es un gran misterio
Y además, todas esas primeras civilizaciones de la historia alineaban sus templos con las estrellas y construían pirámides para hablar con los dioses, con unos dioses que vivían en las estrellas. Fue otro tiempo, un tiempo de leyenda, un tiempo del que apenas nos queda un leve recuerdo, pero tuvo que ser un tiempo fabuloso y me hubiera gustado también vivir ahí. Hoy lo estamos investigando, estamos sabiendo más de nuestro pasado y de esas primeras civilizaciones. Ahora la antigüedad pasa, ya no de 5.500 años, 10.000, ahora a 27.000. ¿Existió la Atlántida? ¿Fue Lemuria una realidad? Yo creo que nuestro pasado es mucho más fabuloso de lo que podemos llegar ni tan siquiera a imaginarnos. Un pasado donde hombres y dioses caminaron juntos por la faz de la tierra. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa más de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenéis en Twitter un numeral que es Misterio Caracol. Repito, el numeral en Twitter es Misterio Caracol. Qué fabuloso es nuestro pasado y hasta dónde llegan los enigmas que lo rodean. Es algo que me fascina. Sabéis que hago viajes de autor. La información de mis viajes la tenéis en una web que es www.viajejuanjesusvallejo.com. Espero ya que ahí en un par de días esté el próximo viaje que voy a hacer, la segunda quincena de abril del año que viene, un viaje al Camino de Santiago. En esta página web que os he dicho, www.viajesjuanjesusvallejo.com, hay un teléfono de WhatsApp, ahí podéis escribir y os dan información sobre ese viaje de autor al Camino de Santiago. Si os digo que quedan además muy pocas plazas. Espero ya que esta semana esté además también, haré un vídeo, estará sobre ese viaje, estará en mis redes sociales y ahí también tendréis un número de WhatsApp. Repito, ese teléfono de WhatsApp lo tenéis en viajesjuanjesusvallejo.com. Un viaje al Camino de Santiago y al antiguo fin del mundo, a Finisterre. En fin, todo un mundo repleto de enigmas y de misterios. Todo un mundo y un pasado que tenemos que reescribir y que redescubrir. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Richie en los controles, para todos los oyentes que en este momento se suman a la señal en vivo de Caracol Radio y también a las personas que nos escuchan a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy un programa, Juanje, donde vamos a ser testigos de cómo se reescribe la historia, una noticia que lamentablemente creo que no ha tenido mucha repercusión aquí en Occidente. Yo, salvo algunas publicaciones muy esporádicas en Estados Unidos, no he visto nada más, pero la verdad, señores, hoy vamos a ser testigos de cómo la historia de nuestra especie se remonta a hace 27.000 años de antigüedad. Efectivamente, la historia de la civilización y lo que tú has dicho, yo creo que la prensa le ha dado muy poca cabida a esto, que para mí es un bombazo informativo brutal. Pero brutal, o sea, nos toca reescribir la historia. Exacto. Y además se ha publicado en una prestigiosa revista de arqueología y además una pirámide incluso con cámaras secretas. Ahora vamos a dar toda la información de esto, pero bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado de excepción esta noche, que es el señor Enrique de Vicente. Tenemos la entrevista pregrabada, director de la revista Año Cero, muy conocido en toda Latinoamérica, buen amigo además. Así que vamos a comentar con Enrique todo este misterio del origen de las civilizaciones y esta noticia de cómo la pirámide de Gunung Padang, los datos nos están diciendo que tiene 27.000 años de antigüedad. Y la entrevista con Enrique de Vicente arranca así. Como os decía en la introducción, he visto cambiar la historia 2 veces en mi vida.
Lo vi cuando se descubrieron y la datación de los templos de Göbekli Tepe arrojó que tenían ni más ni menos que 12.000 años de antigüedad, 10.000 antes de Cristo, y vi también cambiar la historia cuando Ruth Shadi, la arqueóloga que descubrió y que estuvo investigando las pirámides de Caral en Perú, demostró que las pirámides de Caral tenían 5.000 años de antigüedad. Un descubrimiento, Göbekli Tepe, nos manda ni más ni menos que hace 12.000 años, y otro, el de Caral, nos mandaba hace 5.000 años, cuando decían los arqueólogos que era imposible que hubiera civilizaciones americanas que tuvieran más de 3.500 años de antigüedad. Pero lo que ha pasado en los últimos días sí es un bombazo informativo tremendo. Porque si las pruebas geológicas y las pruebas científicas que se han hecho en la pirámide de Gunung Padang en Indonesia son reales, y así parece que son, ya que se han publicado en una prestigiosa revista arqueológica, nos estaría mandando ni más ni menos que a hace 25.000 años, 27.000, ¿vale? O sea, el 25.000 antes de Cristo. Estaríamos hablando del lugar de adoración que más tiempo ha tenido una adoración a dioses en la historia, desde el 25.000 antes de Cristo hasta el 1000 antes de Cristo. Estaríamos hablando del lugar más sagrado del planeta. Estaríamos hablando que una civilización desconocida ya hizo pirámides hace 27.000 años. Y esto, señores, cambia total y absolutamente la historia. Y este descubrimiento lo compartí con un amigo que hacía muchísimos años que no veía, que está esta noche aquí en Noche de Misterio. Algunos sabréis quién es, los que comprabais la revista Año Cero aquí en América Latina cuando llegaba hace años, el señor que dirigía la revista Año Cero, Enrique de Vicente. Pero Enrique de Vicente, como todos mis invitados, como es la primera vez que estás en Noche de Misterio en Caracol Radio, ¿quién es Enrique de Vicente para toda la audiencia de este podcast de Noche de Misterio en toda América Latina? Muy buena noche, Juanje. Encantado de este reencuentro radiofónico después de tantos años que nos conocemos, que hemos colaborado, tú como reportero de las revistas especializadas, como reportero de Cuarto Milenio en todos sus comienzos, y encantado de estar contigo, Alejandro, también. Para mí es una ocasión única estar en un programa, os decía ya, en un programa de tan corta vida, pero ya histórico como es Noche de Misterio. Récord de audiencia en habla hispana a nivel mundial. Pues muchísimas gracias. Somos récord de audiencia en podcast en Colombia y juraría que somos los número 1 también en América Latina, pasando muchos años los 35 millones de reproducciones. Muy felices por ese dato que lo hace posible toda la audiencia de Noche de Misterio. Bueno, Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, periodista súper conocido en España, aunque muchos aquí en América Latina a lo mejor no le conocéis. Todo un erudito, lo conozco hace muchísimos años, cuando yo llegué a Madrid en el año 99, ha llovido ya un poco de esto. Y con Enrique, quiero compartir el descubrimiento de Gunung Padang, pero antes quiero comentaros una noticia, porque Enrique va a estar en el UFO World Congress, ¿verdad, Enrique? Ufology World Congress, sí, en México. O sea, es la primera vez que se realiza en México y voy a estar a finales de este mes, te voy a decir las fechas concretas. Empezará el día, más bien a primeros de diciembre, 1, 2 y 3 de diciembre, y me voy a poder reencontrar allí por una de las figuras que más admiro, que es mucho más que el Carl Sagan de nuestros días, porque él es un científico con grandes descubrimientos sobre las otras dimensiones a través de la teoría de las supercuerdas, que es el doctor Michio Kaku. Y además estaré con el doctor Avi Loeb, famoso, o sea, es el capo de Harvard, de astronomía de Harvard, muy polémico, porque fue el primero que afirmó que ese objeto enorme alargado, que decían de todo, se ha dicho todo tipo de tonterías, como que era un cometa, sí, bueno, que eso era algo, digamos, producto de una geoingeniería extraterrestre, y con otro montón de investigadores. Ojalá que nos acompañaras ahí, Juanje.
Ojalá que pudiera ir a México, lo dudo porque estoy ocupadísimo aquí en Colombia. Pero te digo una cosa, Enrique. Bueno, en las redes sociales de Alejandro Bernal y en las mías, en Ale Bernal Press con doble S y en las mías, @JuanGVallejo en Twitter, ¿vale? Vamos a poner un enlace porque Enrique de Vicente nos va a pasar un enlace en el que os van a hacer un descuento a la gente que queráis ir al UFO World Congress. Tenemos muchísima audiencia en México. ¿En qué ciudad de México es, Enrique? Es en la capital, México. En DF. En DF. Se llama Expo Santa Fe, o sea, es en el centro principal de exposiciones. Y esto fue algo que hablé tras contactar contigo para la entrevista, que le pedí a Robin Arca, que es el presidente del Congreso. Entonces, hay una oferta, para los 50 primeros que se apunten presencialmente, un 50%. Perdóname, disculpa, tú sabes mejor cuál es el descuento, no sé si lo puedes comentar, si no me voy yo a verlo, pero hay un descuento notable tanto presencialmente como online. Yo creo que a lo mejor, no sé si tú lo tienes a mano para comentarlo. No te preocupes, lo importante es que están en Aquí nuestra... lo tengo, perdón, transmisión en vivo, o sea, digamos, a través de internet, 50%, ¿ok? Ahí no, así me dicen las 50 primeras personas. Y descuento tickets presenciales 30%. Ahora, Listo. Solo para los 50 primeros, me imagino que tanto en una fórmula le voy a rogar eso como en otra. Tú sabes Listo. que él viene realizando hace años esos congresos mundiales en España, ¿no? Sí, yo sé que celebró varios en España y demás, y ahora, bueno, pues en México. Y ahí he tenido oportunidad de conocer a mucha gente, pero bueno, yo la verdad es que igual que en España estoy muy saturado, pero a México voy porque para mí México es como mi patria espiritual. O sea, bueno, entre otras cosas nací un 16 de septiembre. Que viva México y viva su independencia. Bueno, y además vas a hacer un viaje de autor a México ahora, que también creo que había alguna plaza. Sí, bueno, no digo yo un viaje de los míos, pero sí, es un viaje muy especial por el México ancestral, irrepetible, es decir, lo hice con el motivo de que iba a este congreso y quedan todavía, tengo dudas si quedan unas 4 plazas en el autobús, aunque ya el avión interno estaba, pero cada uno se resuelve su avión y quedan 3 o 4 plazas a quienes le interesen, aparte de poderlo ver en mi canal de YouTube que está escrito o Enrique de Vicente Martín o bien en Facebook, es Al-Nur Expediciones. Al-Nur es de Almudena y Nuria, Al-Nur Expediciones, ahí pueden encontrar la información y el viaje empieza inmediatamente después, casi superponiéndose al Congreso. Es decir, a partir del domingo día 2 hasta el lunes día 11. Aprovechando. Perfecto. Que así que será un viaje muy especial. Ahora, muy distinto sin duda a los que tú haces, porque ya sabes que yo soy demasiado esotérico, voy demasiado a lo iniciático y tú dominas más. Bueno, será un poco de todo, pero insisto, irrepetible. Pues ojalá se apunte mucha gente, que lo paséis y que lo pasen genial en ese viaje de autor a México, y también, por supuesto, bueno, pues la gente que vaya al Ufology World Congress, que es, digamos, el congreso ufológico más importante del mundo, que este año se va a celebrar ahí en México DF. En las redes sociales de Alejandro y mía pondremos, en Twitter pondremos ese link para la gente que quiera un descuento para ir. Bueno, y ahora sí, arranquemos ya con lo que comentaba al comienzo de esta entrevista. Gunung Padang, en Indonesia, que era un sitio envuelto en polémica, porque ya desde hace años atrás había geólogos que venían diciendo que esta pirámide era mucho más antigua. Ojo, hay que pensar en una pirámide que sería una modificación artificial de una colina, y a esa colina se le ponen varias terrazas, y la parte exterior de cada terraza pues está compuesta por toda una serie de piedras de forma poligonal, en forma de polígono, y esto sería la pirámide de Gunung Padang. Pero ojo con lo que estoy comentando, señores. 27.000 años de antigüedad. El estudio acaba de ser publicado en una revista arqueológica muy prestigiosa por Dani Hilman Matawidja.
un geólogo indonesio, pero en un equipo multidisciplinar con otro grupo de científicos. Y esto nos haría reescribir la historia. Enrique de Vicente, para mí es todo un bombazo informativo. Además, creo que no se le ha dado la cobertura necesaria en medios, porque es como que todavía hay parte de la ciencia que está diciendo, Dios mío, nos estamos precipitando, o qué pasó acá. ¿Qué opina Enrique de Vicente de este bombazo informativo? Pues opino lo mismo que tú. No es solo un bombazo informativo, es un terremoto para nuestras concepciones históricas. Ahora es el terremoto definitivo hasta el momento, porque ya había habido otros anteriores. Tanto tú como yo, querido Juanje, conocemos Göbekli Tepe, donde tú vas a viajar, creo que a fin de este año. No, en mayo del año que viene. Perdón, en mayo del año que viene. Bien, Göbekli Tepe ya fue una revolución. National Geographic, un montón de historias en portada. El templo más antiguo de la humanidad, 10.500 años antes de nuestra era, es decir, hace 12.500 años. ¿Por qué no había duda de que Göbekli Tepe, cosa que es aplicable, como te voy a explicar, y como le voy a explicar a Alejandro Bernal, por qué es aplicable a Gunung Padang? Por una cuestión muy clara. Y es Göbekli Tepe, como sabéis los dos muy bien, se descubrió tras vencer muchas resistencias, porque no hay que olvidar que hace más de 50 años, pasaron por allí estudiosos arqueólogos y dijeron, no, esto son cosas romanas, y un cementerio romano. ¿Cómo un cementerio romano? Por favor, yo que he paseado por todos esos campos, porque no está Göbekli Tepe, hay 50 yacimientos arqueológicos y megalíticos en toda la zona, casi sin explorar. Bien, pero ya el gobierno empezó a explorar 7. Y de esos, muchos tienen unas enormes piedras, megalitos, en forma de T. Bueno, y así arrancó la entrevista a Enrique de Vicente, que nos estaba describiendo cómo es esta auténtica maravilla que acaban de datar, ni más ni menos que hace 27.000 años. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios con el numeral Misterio Caracol, hablando de esa nebulosa que hay en nuestro pasado. ¿Cuál es el origen de las civilizaciones? ¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones? Porque hace pocos días nos ha tocado reescribir la historia. Y estábamos entrevistando a Enrique de Vicente y la entrevista continúa así. Bien, finalmente llegó Klaus Schmidt, un arqueólogo alemán muy bravo que dio su vida por estudiar el tema. Se dejó la salud, igual que María Reicher, recordaréis, en Ica. Las líneas de Nazca. Claro, pero ¿qué ocurre? Que él ahí se dejó la vida porque murió joven, o sea, dedicado a eso. Ahora, ¿qué hizo? Dio un salto de gigante en la historia. A todos aquellos que recordaréis los dos muy bien, que le replicaban a mi amigo, el geólogo Robert Schoch, cuando él afirmaba que la esfinge se demostraba geológicamente que la erosión que ambos habéis contemplado en la cubeta que rodea a la esfinge está producida por el agua, le decían, no, le ponían pegas, personajes de los que merecería la pena hablar, como Mark Lehner, que empezó financiado por la fundación del mayor vidente y sanador del siglo pasado, Edgar Cayce, que le pagó también su tesis doctoral al gran faraón de la egiptología, a Zahi Hawass. Eso se oculta. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que Robert Schoch dijo, esto es antiguo, y Mark Lehner le dijo, año 1993, en un coloquio de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, muéstreme dónde están las evidencias de civilización. No existen. Señor doctor Mark Lehner, al que respeto mucho, yo le he entrevistado y me parece un hombre honesto, buena persona, pero, señor, las pruebas están ahí. Primero,
Göbekli Tepe y todo lo que le rodea, Karahan Tepe, asombroso, fascinante, conmovedor lo que se vive ahí. Cuando uno conecta psíquicamente, sintoniza, como hemos hecho cuando fuimos, con el lugar, las vivencias que teníamos, de la terrible destrucción que tuvo esa civilización. ¿Pero por qué? Porque se aplican, lo sintetizo mucho y nada científicamente. Vamos a ver, normalmente siempre todo el mundo habla de datación por el carbono 14, pero la datación por el carbono 14 solo es aplicable cuando hay muestras de carbono que están enterradas, porque Materia cualquier orgánica. cosa que esté en superficie puede ser reciente. Entonces, es una de las 12 técnicas de datación que se utilizan en arqueología y antropología. ¿Vale? Técnicas o subtécnicas. Otra importante que se aplica en estos dos casos es la estratigrafía. Entonces vamos a ver. Göbekli Tepe fue intencionadamente enterrado 2 veces y por lo tanto, cuando tú excavas, penetras en ese y en otros lugares que estaban sin tocar, ves los diferentes estratos geológicos indiscutibles y combinando eso y la datación de las muestras de carbono que hay debajo, dan resultados indiscutibles. O sea, no hay duda de ningún género. Primer punto. Lo mismo se ha hecho con Gunung Padang. ¿Por qué? Porque Gunung Padang ya se ha comprobado, pero no ahora, en el año 2012, en ese estudio geológico al que habéis dicho muy bien, Juanje, se sumó un equipo multidisciplinar ordenado por el presidente, nuevo presidente entonces, indonesio. ¿Por qué? Porque era un tío listo y sabía que eso iba a ser un boom cultural y un boom turístico para el país. Lo será. O sea, hay los primeros que lleguen, o sea, es fascinante. Entonces, ¿qué ocurre? Determinaron que esa pirámide artificial no consistía solo en la parte superior, que era una parte megalítica, ahora diremos cómo estaba construida, sino eso está en un cono volcánico. Y digamos, lo que se ven fuera son piezas, enormes bloques de andesita natural. Es decir, la andesita natural es volcánica, producto de la actividad volcánica. Luego hablaremos, si queréis, de otro lugar que utiliza en una civilización tan remota como esa, la misma andesita, esos bloques, para construir algo más asombroso. Si te parece, ¿sabes a qué me refiero? Te refieres a Nan Madol, luego hablamos de eso. Exacto. Pero... La increíble ciudad visible y la submarina que está al lado de la isla de Pompey. Bien, pero siguiendo con esto, entonces lo que encontró es que gran parte del cono volcánico de ese volcán había sido modificado para construir la pirámide y sobre ese cono volcánico se habían construido terrazas en 4 capas. Cada capa corresponde a una época. ¿Y a qué se debe eso? Juanje, tú que has visitado, y seguro que Alejandro también, muchos sitios antiguos, sabes, Egipto, por ejemplo, que en Egipto se construía, era algo muy remoto en todo el planeta. Sobre un lugar sagrado se construía otro, y otro, sí, y otro. Y en el caso de Egipto, por razones cosmológicas, cuando se acababa una era cósmica, astrológica y algo más, lo que se hacía era derribar el templo y construir otro sobre ese. Bien, entonces en este caso esa costumbre es universal. En Colombia hay lugares donde eso ocurre. O sea, hay cosas que yo no tengo información suficiente, pero que estoy fascinado. Buritaca. O sea, está todo por descubrir. Por Dios. Luego, San si queréis, Agustín. Hablamos de América. Cómo en América está todo por descubrir. Sí. Por favor. O sea, sí, todo por descubrir. Y las sorpresas de América van a superar a las de Caral. Pero siguiendo con esto. Entonces, ¿cómo se habían hecho esas 4 capas? Vamos a empezar por la primera, la visible. La capa visible es lo que se ve ahora, estaría construido entre el año 100 antes de nuestra era y el año 1000. La segunda capa, que está constituida ya por bloques megalíticos prismáticos, es decir, con formas de prisma, correspondería a unos 5000 años antes de Cristo, es decir, hace 7000 años. La tercera capa, que se habría construido antes, o sea, hace más de 9000 años. Y finalmente,
La capa cuarta, la que han llegado, que se le llama el paleosuelo o el suelo antiguo, y consistiría en la modificación y el aterrazamiento, es decir, forma de terrazas, de la capa de roca natural. Y eso tendría, según el estudio de 2012 ya, una edad anterior a hace 12.000 años, ¿vale? Eso en aquel estudio. Pero es que los últimos 2 estudios son concluyentes. Es brutal. Mínimo no, llega hasta hace 20.000 años o más. Es que es tremendo. O sea, vamos a ver, yo voy a recapitular para que los oyentes entiendan todo Sí. lo que nos está, nos Sí, está por favor. contando Enrique de Vicente. Bien, hace unos años, hace ya más de una década, un arqueólogo alemán que se llamaba Klaus Schmidt llegó hasta Göbekli Tepe, ¿vale? Él significa el monte ombligo en kurdo. Bien. Supuestamente la arqueología nos decía que ninguna civilización podía tener más de 5.500 años. Las primeras civilizaciones del mundo serían Mohenjo-Daro y Harappa en Pakistán, estaría la ciudad de Ur, por ejemplo, en Irak, y bueno, pues ahí empiezan las primeras civilizaciones. Antes de eso, pues viviríamos en sociedades que ya podrían conocer la agricultura, sociedades agrícolas más o menos organizadas, pero sin que realmente hubiera una gran civilización. ¿Qué significa que hay una gran civilización? Que tiene que haber excedentes económicos, comida y tal de sobra para que miles de personas se pongan a hacer, por ejemplo, templos. Bien, pues Klaus Schmidt, este arqueólogo alemán, llegó a Göbekli Tepe y cambió la historia como jamás nadie lo había hecho en los últimos siglos. ¿Por qué? Porque mandó la historia de la humanidad a hace 12.000 años. En concreto, en Göbekli Tepe hay 16 templos. Os los describo para que los entendáis. Normalmente son monolitos de unos 5 o 6 metros de altura, no tienen mucho más, no sé si en torno a unas 10 toneladas o algo así, y son 12 monolitos en forma de T que están unidos por una pequeña muralla y en medio otros 2 monolitos en forma de T que en Göbekli Tepe están orientados de este a oeste. Curioso porque en Göbekli Tepe, por ejemplo, no aparecen figuras antropomorfas humanas, con lo cual mucha gente, yo también opino esto, Klaus Schmidt lo llamaba los templos de los danzantes sin cabeza. Y es que muchos de los monolitos tienen como unas manos, pero no tienen ojos ni tienen lo que sería la parte de la cabeza. Para mí, los templos de Göbekli Tepe serían unos templos que se hicieron con fines mortuorios. Era un lugar donde se harían cremaciones y donde irían los cadáveres de las personas para pasar al más allá. De ahí que estén orientados también, por ejemplo, esas 2 T's de piedra de en medio, de este a oeste, a la donde se ponía el sol y donde nacía el sol. Ojo con esto, todo esto son conjeturas e hipótesis porque no hay textos en Göbekli Tepe. No podemos saber la verdadera intención ni qué rituales se hicieron ahí. El caso es que Göbekli Tepe es tan misterioso que no sabemos exactamente qué civilización lo hizo, no han aparecido las casas de esta civilización, no han aparecido enterramientos de esta civilización de hace 10.000 años, pero el tema no queda ahí. No solamente se mandó la historia 7.000 años atrás. Como decía Enrique, es que ya el gobierno turco tiene localizado otros 50 lugares arqueológicos en la zona. Algunos de ellos se están investigando. Uno de ellos ha salido hace poco, que es un poco más antiguo que Göbekli Tepe, que se llama Karahan Tepe. Mientras que Göbekli Tepe son templos que parece que están concebidos para el paso al más allá, Karahan Tepe no. Karahan Tepe parece un templo que está concebido como de fertilidad y de vida. Por eso, por ejemplo, aparece la estatua, que ahora se ha hecho muy viral estos últimos meses, una estatua donde aparece un señor que se está cogiendo el pene, y ahí sí tenemos figuras antropomorfas. A lo que voy, que de repente Klaus Schmidt nos puso encima una parte de la historia que no conocíamos, entre comillas, porque él mismo estaba convencido que Göbekli Tepe era el lugar del Edén bíblico. Y así lo dijo. Fue un señor valiente y lo hizo. Yo comenté también que yo vi cambiar la historia aquí, en las pirámides de Caral, en Perú, y una señora que se llama Rushadi, fuera de cámara, cuando yo lo entrevisté para un documental para Televisión Española, me lloró porque me dijo que le habían hecho la vida imposible porque nadie quería, obvio, tener que reescribir la historia de América, y así fue. El tema de Gunung Padang es ya lo que os he contado, pero en versión 2.0.
¿Por qué? Porque es que nos estamos yendo a hace 27.000 años. Una civilización completamente desconocida, de la que no teníamos ni idea, en una época en la que todavía estábamos en plena glaciación. Ojo con esto, en plena glaciación. Y estos señores cogen una colina que es volcánica y la modifican, hacen además 3, que aquí está el gran misterio también de Gunung Padam. Hay 3 salas que están ocultas, que espero que algún día se puedan llegar a abrir. Y además, Gunung Padam, que significa en indonesio la montaña de la iluminación, que este nombre tampoco es gratuito, nos está hablando de un lugar que tuvo adoración durante 25.000 años. Señores, que el Vaticano no tiene ni 2.000, ¿vale? 25.000 años, estaríamos ante el lugar más sagrado del planeta y estamos no solamente reescribiendo los libros de historia, abriendo los ojos a una nueva historia. Alejandro Bernal quería comentar algo. Juanje, algo impresionante sobre lo que tú comentabas fueron las técnicas que utilizaron estos científicos encabezados por Danny Hillman. Por un lado, emplearon tomografía de resistividad eléctrica, también radar de penetración en el suelo y tomografía sísmica, además del muestreo de núcleos, entre otros muchos métodos de los cuales nos hablaba el maestro Enrique de Vicente. Y también sobre lo que tú dices, 27.000 años, estamos hablando del Paleolítico Superior. ¿Qué pueblo, qué civilización o civilizaciones ya tenían el conocimiento y la técnica para poder trabajar de esta manera en esta zona de Indonesia? Y lo más sorprendente, Juanje, hallar este vestigio que sin lugar a dudas nos obliga a reescribir los libros de historia. Efectivamente, todo esto nos obliga a reescribir los libros de historia. Y ahora hay una pregunta que le quiero hacer a Enrique de Vicente. Pirámides en Egipto, pirámides en las Islas Canarias, pirámides en América. Enrique, y ahora otra vez la pirámide. Supuestamente, cuando la civilización solamente tenía 5.500 años, el hombre empezó a construir pirámides, y ahí está la famosa pirámide del Zigurat de la ciudad de Ur, que tiene 5.500 años de antigüedad. Pero esto le da una importancia aún más grande, si cabe, a la forma piramidal, porque además, desde mi punto de vista, hay un tema que es curioso. Las pirámides siempre en las culturas antiguas fueron lo mismo, el teléfono con el que hablar con los dioses. ¿Qué es lo que opina Enrique de Vicente? Bueno, opino muchas cosas, pero sumando lo que te hemos dicho, hay pirámides en el resto del planeta increíble, en Europa. Es decir, vamos a ver, por pirámide entendamos que la forma piramidal es un montículo, es decir, es una escalera al cielo ascendente. Entonces, lo que se llaman los mounds o montículos, hay, por ejemplo, en Inglaterra, Silbury Hill, el lugar más sagrado de Inglaterra, es un montículo artificial. En Estados Unidos, no solamente en el Valle de Mississippi, sino en todo Estados Unidos, hay miles de montículos que han sido tapados, que lo que se ha descubierto debajo en el Valle del Mississippi hace 2 siglos, restos de gigantes, fueron ocultados. Se ha acusado al Instituto Smithsoniano de ocultarlos. ¿Para qué? Por algo muy grave. Para ocultar que esa civilización que ellos barrieron, que exterminaron a los indígenas, fue un exterminio. Mientras que los españoles, sí, llegaron con la cruz, barrieron, exterminaron las prácticas religiosas. Pero hubo un mestizaje y no, como no eran puritanos, como los que conquistaron Norteamérica, no aniquilaron a la población local, hay una aniquilación. Y la forma de justificarlo es que ellos eran superiores. Pues no, la arqueología ha demostrado de forma sobrada. Hay un libro, no sé si lo conoces, 1491, un compendio arqueológico que ha demostrado de forma indiscutible que cuando aquí existía Roma, Grecia, en Norteamérica hay, y tiempo después existían ciudades más esplendorosas todavía, con más adelantos tecnológicos. Pero ¿qué ocurre? En Estados Unidos se trataba
de no meter bajo la alfombra, sepultar esos restos. Por eso hay una conspiración de silencio. Por eso, por todas las concepciones arqueológicas que están basadas en principio en una concepción religiosa, yo me atrevo a decir algo. Lo lamento con mis amigos arqueólogos. La arqueología en su nacimiento no es científica. Y lo malo es que ha seguido aferrándose a eso. Cuando hablo científico, vamos a ver. Nosotros podemos haber estudiado ciencias de la información. Por esa estupidez no vamos a llamar científicos. Ciencias sociales. Hay ciencias sociales. Vamos a ver, ¿se puede considerar que la psicología es científica? No hablo de la sociología ya. La psicología es científica solo en aquello que puede aplicar el método científico, es decir, lo cuantitativo. La arqueología es abofeteada en esta ocasión, en Göbekli Tepe y en otra, abofeteada y escupido en la cara por la geología. Y se resisten a ello. ¿Por qué? Porque la geología sí es una ciencia prácticamente no pura, como la matemática o la física, no, pero donde se puede aplicar todo el método científico, no hay especulación. Mientras que la arqueología, y en concreto la egiptología, parte de la base de la concepción de hace 2 siglos, con el que iban los británicos, del arzobispo Ussher, según el cual el mundo había sido creado 6.000 años antes de nuestra era, es decir, no podía haber nada más antiguo. Bien, todo se ha construido sobre eso. Y ahora derribar eso no es doloroso. O sea, han dedicado toda su vida ¿a qué? A una quimera. Ahora, digo mucho más que eso. O sea, lo que ocurre, por ejemplo, ahí en Gunung Padang, es que se han estado empeñando y siguen aferrados en que solo tenía 500 años porque solo databan la capa más reciente. Y lo más grave, como en Egipto y como en América ha estado ocurriendo, en algunos puntos ya no, afortunadamente, obstaculizando nuevas exploraciones que derrumbarían los fundamentos preconcebidos sobre el origen de la civilización. Somos mucho más antiguos, más grave. Hubo civilizaciones antes de la nuestra que acabaron siendo destruidas por no saber en qué se metían. Ahora estamos en esa situación. ¿Queremos seguir poniéndonos la venda en los ojos o queremos aprender para evitar que nuestra civilización se aniquile? Creo que eso que estás diciendo es la clave, porque estamos hablando de civilizaciones que desaparecieron. Y es que es eso, un montón de civilizaciones que desaparecieron, que están apareciendo ahora. Y no solo esto, cuando estaba comentando Enrique de Vicente, por ejemplo, el que diferentes civilizaciones antiguas utilizaron túmulos naturales, o como por ejemplo la pirámide de Gunung Padang, que es de un antiguo volcán, ¿vale? Y ahí, labrando lo que es la piedra volcánica y tal, van modificando la montaña. Hay un montón de casos, por ejemplo, la pirámide de la Danta, que es enorme en el Mirador, en Guatemala, en una ciudad maya. Pues, ¿qué sucede? Que hasta hay una polémica ahí tremenda, porque realmente la pirámide mide como 100 y pico metros, pero como es era una montaña natural que modificaron, pues todos los arqueólogos se pelean y unos dicen que no, que esa no es la altura, que la altura real es 70 metros, que bla bla, bueno, hay una discusión tremenda. Y otra de las claves que está diciendo Enrique es efectivamente cómo hay ciertas investigaciones que directamente lo que se hacen es que se torpedean. Por ejemplo, lo que hizo Robert Schoch en la Esfinge de Giza, que es medir la erosión que hay en el foso de roca donde está la Esfinge. Y claro, la datación por geología, que la geología es una ciencia, le daba miles de años antes que supuestamente cuando se construyó, en torno a hace 4.500 años. Si es que la construyó el faraón Kefren, que no está nada claro, ¿vale? Ya ni siquiera los arqueólogos se ponen de acuerdo, lo dicen que día de Efra y ni siquiera lo sabemos. No sabemos realmente ni qué significaba la Esfinge, ¿vale? Pero todo ese tipo de investigaciones pues se torpedean y es como que no quiero saber nada porque me toca reescribir los libros de historia y paso.
Y que hay bastantes encinas y Juanje, como siempre hemos hablado al respecto de esto, hay muchas personas a los que les incomoda reescribir la ciencia, y un personaje sobre el que vamos a hablar más adelante en la entrevista sin spoilers, Graham Hancock. De hecho, en los últimos años Juanje ha denunciado cómo el gobierno de Indonesia ha puesto una serie de trabas para poder profundizar en los estudios, llevar un equipo más puntero para no solamente determinar y analizar con más rigor este tipo de capas, cuyo análisis realmente es bastante impresionante y es de lo que estamos hablando, sino para ir más allá, poder explorar algunas oquedades que hay dentro de esta estructura para incluso poder ver a la luz algo que está encerrado desde hace 27.000 años. Y son 3 cámaras, además. 3 cámaras ocultas las que tiene la pirámide de Gunung Padang. Sí, es que vamos a ver. Los científicos son seres humanos y los arqueólogos son seres humanos, y el problema es que se le asigna una investigación arqueológica a un grupo científico encabezado por X, B o Z, y si eso llega a una conclusión, no van a dejar que ni Dios investigue ahí, porque entre ellos se pelean y hay problemas y demás. Y aquí todo lo que ha pasado en Indonesia es gracias a este señor que tiene un nombre un poco difícil, Dani Hilman Natawidja, que es el que se empecinó, tenía los contactos necesarios en el gobierno indonesio, cogió un equipo multidisciplinar, pero si el tipo no le echa pantalones, en la vida, ahí se queda. Y porque el presidente de Indonesia en 2012, que fue cuando se hizo inicialmente un estudio, lo apoyó. Si no hubiera sido también porque el primer mandatario le cree a Dani Hilman, como tú dices, Juanje, el tipo que realmente le metió todo el empeño a sacar esto adelante, probablemente hoy no estaríamos hablando de esto. Sí, claro, pero si es lo que pasó en Göbekli Tepe, que pasaron unos arqueólogos hace como 40 o 50 años, sí, y dijeron, no, eso tiene que ser como unas tumbas romanas o algo sin importancia, y se fueron. 16 templos, y a día de hoy más de 50 lugares arqueológicos que queda por investigar, y habían pasado por ahí investigando. Es que es heavy, pero claro, bueno, los seres humanos somos así, señores. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Hablábamos con Enrique de Vicente de cómo la historia nos cuenta muchas cosas, pero faltan otras tantas porque no se han descubierto, porque arqueólogos han pasado por ahí encima, como sucedió por ejemplo en Göbekli Tepe en Turquía, y no se dieron cuenta que estaban ante un yacimiento tremendamente importante, o ahora de repente una pirámide en Indonesia que nos manda a las civilizaciones antiguas a hace 27.000 años. Y la entrevista con Enrique de Vicente continúa así. Que hay un eco ya en el tiempo que nos habla de esto. Y cuando el señor Platón en el libro Timeo y Critias cuenta cómo Solón el sabio fue y vio a los sacerdotes de Sais en Egipto, y en Egipto le cuentan que existió la Atlántida y que la Atlántida colapsó, o por ejemplo los textos mayas cuando nos hablan de Mu, de ese continente que estuvo ahí, bueno, y luego han aparecido ruinas, porque esto da para hacer 14 programas, como las de Yonaguni, que están bajo el mar en Japón y que queda desde mi punto de vista ya también claro que no son formaciones geológicas, que realmente Yonaguni se talló por la mano del hombre. Yonaguni, para la gente que no lo haya visto y nos está escuchando en el podcast y se haga una idea, son unas terrazas enormes superpuestas, pero claro, es que ya los buzos han grabado hasta escaleritas que hay hechas entre unas y otras, o sea que eso está hecho por la mano del hombre. Ahí nadie es capaz de meterse y decir cuántos miles de años tiene. Pero esto de Gunung Padang lo que nos demuestra es que la humanidad tiene una memoria que se perdió, y que a lo mejor no se perdió hace tanto, porque realmente Gunung Padang fue un lugar de adoración hasta el 1000 antes de Cristo o el 500 antes de Cristo. O sea que durante 25 o 26.000 años hubo un recuerdo de que aquello era un lugar sagrado, con otra concepción animista del mundo, pero realmente parte de una civilización que desapareció. Aquí el tema es,
¿cuántas civilizaciones desaparecieron? ¿Cuántas humanidades hubo antes de la nuestra? Otras no sabemos por qué colapsaron. Ahora están hablando de que llegó un cometa hace 12.000 años, reventó en la atmósfera, cambió el clima, todo cambió. Ahora a nosotros no nos hace falta ni el cometa, somos tan brutos que nos vamos a cargar la Tierra per se. Alejandro Bernal. Y uno de los mayores expertos a nivel mundial que ha hablado precisamente sobre lo que tú comentabas, Juanje, Graham Hancock, este investigador británico, un hombre quien de hecho ha estado muy cercano a Danny Hillman y a estos otros científicos quienes han estado realizando estos análisis en Gunung Padam. Y Hancock comenta algo muy interesante sobre esto. Este hombre dice que claramente hay vestigios de que Gunung Padang ha sido un lugar de veneración, de adoración durante muchísimas generaciones, precisamente esta zona de Indonesia, y encontró un elemento muy particular, Juanje, Enrique y oyentes. De acuerdo a Graham Hancock, hay una especie de alineación en Gunung Padang de norte a noroeste, que de acuerdo a su interpretación pudo haber representado algún tipo de alineación estelar hace miles de años y que fue representada de esa manera en esta gran pirámide que nos está obligando a reescribir la historia. Es claro y es definitivo. Mira, Alejandro, tú has dado en varias claves, luego podemos comentar las que ha mencionado Juanje Vallejo, que son muy, muy importantes, y es, además de, ahora hablaré de Hancock, que es un personaje extraordinario, pero no hay duda de que hay alineaciones astronómicas estelares, pero la clave es que, como demostró Hancock y otros muchos, en todos los monumentos sagrados de todo el planeta hay el mismo tipo de alineamientos. En Gunung Padang están demostrados, en Pompey no lo sé, en Buritaca. La mínima información que tengo es que también se han encontrado, aunque no se estudió a fondo, obviamente en toda América se ha encontrado lo mismo, pero segundo punto, has dado la clave porque realmente este boom, que ahora, como todo, estamos viviendo en una civilización efímera, todo va tan rápido, todo va tan acelerado, que las noticias pasan. Vamos a ver, el puñetazo que ha recibido nuestro cerebro con esas revelaciones de que hay, que ya lo conocíamos, Juanje, nosotros hace muchos años, naves, nuestras naves no se sabe de dónde o de qué naturaleza, capturadas por Estados Unidos, ha sido un mazazo, es que no es indiscutible, alguien no puede, y nos hemos enterado, seguimos aquí como si tal cosa, viviendo en este mundo ilusorio y estúpido en el que vivimos. Pero hay algo más. Bueno, Hancock es el que ha provocado todo este terremoto a nivel mundial, aunque haya durado 2 días, porque gracias a él y a su serie Apocalipsis del pasado, ha empujado, le han criticado, le han llamado de todo, o sea, los fascistas de siempre, le han llamado nazi, xenófobo, que atacaba, que según ellos, él lo que decía es que las culturas autóctonas no podían construir esa cosa, pero señores, ¡qué sublime estupidez! Vamos a ver, ¿cuáles son las culturas autóctonas de América? Hay pruebas suficientes de que en América ha habido negroides en tiempos muy remotos. O sea, no solo en la cultura olmeca, sino en otras muchas, que ha habido asiáticos, chinos, que ha habido infinidad. ¿Cuál es una cultura autóctona? ¿España? ¿España que tiene autóctono, por favor? O sea, los celtas no eran de aquí. Los iberos es lo único que sí, pero los romanos tampoco, los musulmanes tampoco, los judíos tampoco, y España es el fruto de todo eso. España, la Sefarad, es realmente la tierra que más sangre judía ha acogido. España, la de Al-Ándalus, era la mayor joya de toda la cultura musulmana, pero lo mismo ha sido extensivo a América. En América está todo por descubrir, pero ya no hay duda de que el humano y la civilización en América es muy anterior. En fin, luego si quieres vamos, Juanje, con lo que has dicho sobre el carácter sagrado, que te diría, no quiero enrollarme, que me enrollo mucho. No te preocupes. ¿Cuál es la clave sagrada de todas estas civilizaciones?
Ese es, bueno, para mí la clave sagrada, que es la más importante, y tú la estabas descifrando ahora mismo, Enrique, que todos miraban a las estrellas y que todos alinearon esos monumentos con las estrellas, y que si tú te vas a las pirámides de la meseta arqueológica de Giza, vas a ver cómo las tres pirámides representan el cinturón de Orión sobre la Tierra, que era el Duat, la puerta donde estaban los dioses, ¿vale? Donde te recibía el dios Osiris, para ser concreto. Y es curioso que otra vez estamos hablando de que Gunung Padán es posible que esté mirando a esas estrellas. Y entonces aquí la gran pregunta y el gran misterio es: ¿hubo en algún momento de la historia un contacto entre seres que venían de las estrellas y estas primeras civilizaciones madre? Digo primeras civilizaciones madre porque fueron poquitas, pero tuvieron muchos más miles de años de lo que hasta ahora le reconoce la arqueología. Y eso fue un encuentro que fue tan importante entre seres humanos y esos dioses venidos de las estrellas, que ese eco se ha hecho con el tiempo pirámides. Y esa es mi opinión, porque no tengo otra forma de comprender que otra vez la forma piramidal aparezca una y otra y otra y otra y otra vez hablando de esto. Y ya no os digo si nos vamos a los textos más antiguos de la humanidad, cuando el hombre empieza a escribir con una caña en un trozo de barro, en la escritura cuneiforme, y hablamos de un texto que se llama el Enuma Elish, el texto de la creación. Y en ese texto de la creación nos hablan incluso de los Anunnaki, unos seres que bajaron desde el cielo hasta la tierra. O sea, eso es, yo creo que al final, mira, Enrique, yo creo que es tan fácil hacer una relación entre esos seres venidos de las estrellas y estas primeras civilizaciones que están apareciendo, como Göbekli Tepe, como Gunung Padán, como las más antiguas que ya se conocían, como la cultura asiria, como es el caso de la cultura egipcia, que eso sí que les aterra a los señores arqueólogos. Totalmente. Ahora, voy un pasito más allá, si me lo permitís. Y es, ojo, algo que yo creo que nos inspiraron esos seres ultradimensionales, porque hay ya que olvidarnos del marciano de carne y hueso como nosotros. No, porque se ha dicho, no en la audiencia del Congreso, el abogado de David Grush, el agente de inteligencia cuyo trabajo consistió durante 4 años en recopilar información y habló con 40 testigos que afirmaron que había naves, no dijo nunca extraterrestres, que tenían y que había restos no humanos, nunca extraterrestres, ¿sí? Cuidado, no dijo si eran extraterrestres, intraterrestres o ultradimensionales. Pero el abogado, que sí podía hablar, los tontos de siempre decían, ¿y por qué no dice dónde están? Hombre, está terminantemente prohibido. Se lo ha dicho a los congresistas y a los senadores. Ellos sí lo saben, pero siguen impidiéndoles acceder a eso. O sea, hay una polémica tremenda en este momento en Estados Unidos por eso. Como ellos, que son we the people, los representantes del pueblo, no pueden acceder a eso. Bien, retomo. Esos seres ultradimensionales, hay evidencias de que se han comunicado a diferentes niveles con nosotros, y hay una clave que se remonta al arte paleolítico, que es un arte que, como sabéis muy bien, data, al menos datado en España, por otra técnica de datación, que es las series del uranio. Uranio es uno de los elementos del sistema periódico, ¿ok? Se cruza con otros elementos y hay uno de esos elementos que es el uranio torio. Mediante ese cruce se estudian las pinturas paleolíticas de grutas que yo he visitado. No Altamira, que está vedada, pero como sabes muy bien, Juan G., con Iker Jiménez tuvo la amabilidad de invitarme y visitar cuevas que solo visitan los expertos. Bien, están datadas, no esas, otras, en 40.000, 65.000 años, y hay ya un símbolo en la Gruta del Avión en Cartagena, 106.000 años. Hace 106.000 años. Pero Wow. retomo, lo que se ha encontrado, por ejemplo, es que en Altamira esos famosos bisontes realmente tienen constelaciones estelares. O sea, la arqueoastronomía es la aplicación de los estudios astronómicos a la arqueología. Bien, según eso,
todos los monumentos sagrados de todo el planeta están orientados arqueoastronómicamente por dos motivos. Seguramente para recordar la patria de los antepasados, pero algo más, quizá la patria del alma inmortal. Porque la clave de todos estos lugares, solo una mínima corrección que me decías, Göbekli Tepe era un lugar funerario, mortuorio. Cuidado, se dice de Egipto, los estúpidos, perdón, lo tengo que decir así, porque vamos a ver, si no se abofetea, nadie se despierta. Los estúpidos siguen diciendo que Egipto es una civilización obsesionada por la muerte. No, señores, no. Egipto, como el resto de las civilizaciones que estamos viendo, era una cultura obsesionada por el glorioso arte de la resurrección. Morir y resucitar. La Gran Pirámide y toda otra serie de cosas eran recintos donde en los misterios iniciáticos, los iniciados que habían llegado al último nivel, aprendían a desprender el alma del cuerpo, una experiencia extracorporal provocada allá en América, la provocaban mediante el veneno del sapo, el veneno de las serpientes, el DMT. Diferentes medios. ¿Para qué? Para entrenar al iniciado, el alma del iniciado, para que aprendiese cómo viajar, recordar cómo están dirigidas los mal llamados túneles de ventilación que hay en la Gran Pirámide a determinadas estrellas. ¿Para qué? Para que el alma del iniciado pudiera saber cómo abandonar esta cárcel planetaria que es la Tierra y viajar hacia su origen, hacia su cuna. Volver a las estrellas que son la cuna del alma inmortal. Ese mensaje me parece buenísimo y que se repite una y otra vez en infinidad de civilizaciones. En América, en América. Sí, y en América. Bueno, aquí tenemos en Colombia San Agustín, que es una de las mayores necrópolis de Sudamérica, por ejemplo. Pero es curioso esa obsesión con las estrellas y esa obsesión efectivamente por conectar con los dioses, que aquí en América Latina se hacía a través del DMT, o se puede hacer como se hacía también en Europa o incluso en México a través de la psilocibina, pero siempre esa obsesión en que realmente nuestro alma pertenece a otro lugar. Y me estaba acordando de una cosa, me vino a la mente cuando estabas hablando, me puede parecer una locura. Hubo un momento, juraría que Allen Hynek, antes de fallecer, el famoso ufólogo que estuvo en el proyecto Libro Azul, con el gobierno de los Estados Unidos de América, llegó a decir que nuestro alma un día viajaría al mismo lugar de donde venían esos seres que él había investigado. Alejandro Bernal quería comentar algo. Es que sobre lo que tú estás hablando, Juanja, y también el maestro Enrique de Vicente, hay un mito local de esos pueblos de Indonesia que habla sobre el rey Siliwangi. Siliwangi fue un gran monarca quien habría ordenado la construcción de este gran portento de Gunung Padang en tan solo una noche. Y de acuerdo a esos mitos, esas leyendas de esta zona de Asia, él lo hizo en representación de ese contacto que tuvieron esos pueblos con sus maestros civilizadores, con esos dioses que les entregaron el conocimiento para crear esto, Juanje, este gran monarca Siliwangi. Totalmente. Y mira, hay muchos, o sea, ese es un ejemplo, pero en la línea de la experiencia extracorporal, si queréis, os sintetizo la experiencia narrada, vivida y narrada por un gran científico peruano que se doctoró en Estados Unidos bajo la dirección de mi buen amigo, lamentablemente perdió el contacto hace mucho con él, el doctor Stanley Krippner. Se trata del doctor Alberto Villoldo. El doctor Alberto Villoldo, que es un experto en chamanismo, es un psicólogo de gran talla, narra cómo con uno de sus iniciadores, al que él había menospreciado como gran racionalista occidentalizado, había menospreciado la maravillosa tradición, una de las maravillosas tradiciones americanas, digamos andinas, y con su maestro les llevó a las líneas de Nazca. Como ellos tienen contacto con los guardianes, pudieron entrar y tras haber ingerido una sustancia lucidógena, una sustancia psicoactiva, en ese estado de repente vio no solamente lo que se ve en esos estados, y es que el ser humano es un huevo luminoso, es un huevo luminoso,
sino que esas líneas eran líneas de luz y que algunas de esas líneas partían hacia el cielo y veía que apuntaban muy lejos, y él vio como otros salían esos huevos de luz y se dirigían a través de esas líneas de Nazca. Pero eso ocurre en todo el mundo. A mí es un tema que me parece fascinante, porque vamos a ver, el hombre arranca todas estas construcciones como Göbekli Tepe, como Karajan Tepe, como las pirámides de Egipto, como la pirámide de Ur, como Gunung Padam. Todas las arranca siempre con un fin mágico religioso. Un fin mágico religioso que nos está acercando a los dioses. Aquí la gran pregunta es la siguiente. ¿Esos dioses estuvieron en la tierra solamente una vez, durante un tiempo, y todo lo que vemos es el recuerdo de una sola experiencia? Y ahí se formaron las, digamos, civilizaciones madre de la humanidad, porque en la Atlántida estaba claro, hombres y dioses vivían juntos en aquella isla. Y si nos vamos al tema del antiguo Egipto, los dioses venían del Amentá, de la tierra de los antepasados. Entonces el tema es, ¿esos dioses vinieron una sola vez a la tierra, dejaron una impronta muy clara con la promesa de que van a volver? ¿O esos dioses fueron de diferentes razas? Los hubo buenos y los hubo malos, y había ángeles y había demonios, como nos está diciendo el Antiguo Testamento. Los famosos reptilianos, Anunnaki, serían demonios, y habría otros que serían realmente seres de luz. Y esto, que es una pregunta muy compleja, sí me gustaría saber la opinión de Enrique de Vicente. Bueno, habría mucho que matizar en cuanto a todo lo que has dicho, pero en resumen. Y vamos a ver, tengo que decir claro, una cosa es ciencia. Ciencia es lo que ha demostrado la geología en Gunung Padam y Göbekli Tepe, y otra cosa es especulación. Esto que estamos hablando y que yo comparto es especulativo. Ahora, no más especulativo que lo que hacen muchos arqueólogos y egiptólogos, porque no hablo de mayólogos, no, egiptólogos especulando cosas sobre una cultura de la que ignoran todo, como de las tradiciones antiguas americanas. Bien, hay una cuestión clara para mí, tras dedicar toda mi vida, como sabes, Juanjo, desde muy jovencito, ya a los 18 años, yo estaba publicando en la revista Algo, primero y luego en Karma 7, 2 series, una se llamaba La Historia Ignorada y en Karma 7, Mundos Perdidos. Yo estaba obsesionado por los ovnis y por eso. Y para mí hay algo claro, en base al estudio de todas las tradiciones, y es que ha habido múltiples incursiones de seres muy diversos a lo largo de milenios. Desde lo más remoto, incursiones, contactos mentales, solo no físicos, etc. Y ha habido de todo, e incluso de los que parecían no razas, sino el mismo tipo de parecidos de seres, había gente con intenciones muy diversas. Todo se sintetizaría para decirlo así. Ojo, y yo estoy hablando como el perro que está hablando de la vida de su amo, del que solo tiene una percepción mínima. No hablo ya de la hormiga que observa al humano. O sea, son niveles de evolución distintas. Es decir, nosotros pertenecemos, si quieres, al cuarto reino. Mineral, vegetal, animal, humano. Hay quinto reino, sexto reino, suprahumanos. Por eso se nos pierde. Ahora, ¿esto es especulativo solo? No. Es que ya sabemos no solo que solo nuestra galaxia contiene miles, o sea, cientos de millones de estrellas, miles, no recuerdo ahora muy bien, nuestro universo conocido, miles o cientos de millones de galaxias, sino que se sabe que hay multiversos de nivel 1, 2, 3, 4. O sea, nos perdemos. Entonces vamos a ver, resumiendo, no tengo duda de ningún tipo que han venido. Ahora, ¿cómo sintetizaría yo, insisto? Es que esto, vamos a ver, es curioso porque nos ponemos a hablar del origen de las civilizaciones. Vemos que la historia está cambiando, que aparece Gunung Padam, que nos llevaría hace 27.000 años. Y una vez que tenemos esto claro y una prueba científica, pues a los que nos gusta el misterio tenemos que dar un paso más. Y ese paso más es lo que estábamos hablando al principio del programa. ¿Son este tipo de lugares, la Gran Pirámide de Giza, o por ejemplo Gunung Padam,
o el Zigurat de Ur, o las líneas de Nazca, o Stonehenge en Inglaterra, ¿son realmente teléfonos para hablar con los dioses? ¿Y percibimos solo una parte de la realidad? Comentaba Enrique, en el chamanismo antiguo estaba claro, se tomaban sustancias anteógenas y en este tipo de lugares chamanes e iniciados contactaban con los dioses y recibían mensajes. Y las primeras religiones del mundo son así, el chamanismo y el animismo, que hablamos hace una semana precisamente de esto. Ahora, ¿esto es un conocimiento de algo mucho más grande? ¿Realmente percibimos solamente una parte de la realidad y nos hemos quedado ciegos? Tenemos una tecnología increíble, pero no somos capaces ya de ver eso. Juan G., y sobre todo me quedo con algo que tú dices, la espiritualidad y lo importante que es para los pueblos que han existido desde hace milenios en esa zona de Indonesia, en esta leyenda del rey Siliwangi, quien habría ordenado construir la pirámide de Gunung Padang de acuerdo a las tradiciones locales. Hay una historia bastante interesante. De acuerdo a estos pueblos antiquísimos, hace miles de años un monarca decidió sacrificarse y convertirse en un espíritu protector, y sobre el lugar en el cual estaría este espíritu protegiendo esta zona, el rey Siliwangi ordenó construir Gunung Padang hace 27.000 años. Es que es eso, percibimos solamente una parte de la realidad, como decía el gran psicofisiólogo Jacobo Grinberg, y entonces es eso, al final de repente hemos empezado a mezclar este tipo de temas y este arranque de las civilizaciones con esos dioses que venían de las estrellas y con unos teléfonos que no sabemos utilizar. No sabemos. Y estamos obsesionados con los extraterrestres que nos visitan del planeta Plutón, por decir algo, y no pensamos que vivimos en un multiverso mucho más complejo de lo que podemos llegar a imaginar. Y que a lo mejor los seres que llegaron aquí y que siguen llegando pertenecen a ese multiverso, pero no son de nuestro universo. Yo creo que son preguntas que es normal que nos hagamos la gente que nos gusta el periodismo de misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Qué fascinante es indagar nuestro pasado, pero indagar nuestro pasado con la mente abierta. Viejos chamanes, antiguos sacerdotes que en lo alto de una pirámide eran capaces de invocar a los dioses. Un tiempo pasado que la ciencia ha dejado en superchería. ¿Y si no era superchería? ¿Y si realmente los antiguos maestros eran capaces de conectar con los dioses? No sé si algún día lo sabremos, pero sí me gusta mantener siempre la mente abierta. Vamos a terminar con la entrevista a Enrique de Vicente, que continúa así. Como ser inferior como lo son, si quieres. No, son caseros los perros y los gatos. No conviven con nosotros. Nosotros no convivimos con los dioses, ¿vale? Pero ¿cómo un animal que nos observa a nosotros, cómo lo juzgaría? Lo sintetizaría, puesto que vivimos en un universo dual, dialéctico, en dos fuerzas. Las fuerzas, fijaros, puño cerrado, de la contracción, del servicio a sí mismo y de la expansión, mano abierta, de la expansión del servicio a los otros, y a los otros en sentido amplio, no solo a la vida, a la naturaleza, a la expansión de la vida por el cosmos, sino al equilibrio universal. El problema es a cuál de esas dos fuerzas nos unimos. Nuestra civilización nos hace aferrarnos a la única tendencia del puño cerrado, servicio a sí mismo, y eso lleva a nuestra destrucción. Esa es mi opinión. Si es que si uno analiza la historia, te encuentras en una serie de hechos que son cuando menos, cuando menos no solamente reveladores, sino que hacen que tu conciencia se expanda de otra forma. Me explico. Aquí estamos hablando de la valentía de este señor, de Danny Hilman Natawija,
que haciendo un estudio científico ha demostrado que la historia hay que volver a reescribirla. Le gusta al que le guste y al que no también. Pero es que hace ya mucho más de un siglo hubo un antropólogo francés, Marcel Griol, que escribió un libro que se llamaba El Dios del Agua. Y por ese libro le trituraron un señor que tenía una cátedra de antropología en la Sorbona en París. O sea, Marcel Griol no era cualquier pringao, ¿vale? Y Marcel Griol, después de viajar varias veces hasta Mali, hasta la falla de Bandigara, donde se encuentra con los indígenas, con los dogones, y los dogones le cuentan cómo en torno a la estrella de Sirio había una estrella muy pequeñita que no se veía, y es más, hablan hasta de densidades, porque es una enana blanca, y hablan de que está hecha de una materia que se llama sagala, y esa sagala, un puñado, pesa como toda la arena de Mali, y cómo esos seres a los que ellos llaman gnomos venían en un barco que volaba y que echaba fuego, y luego estuvieron en el agua. Y cuando uno ve lo que hizo Marcel Griol, que le costó las críticas hasta el día de hoy, porque todavía los antropólogos no han reconocido su investigación. Ahora hablan de si contaminación cultural y de no sé qué vainas y tal. Cuando unos señores les dan una información arqueológica, antropológica, que no tiene ni pie ni cabeza, salvo que entendamos que sí nos visitaron seres llegados de las estrellas y que estuvieron con los dogones, porque ellos cada 50 años hacían una fiesta que era la fiesta Sigi, y además se hacía cerveza de mijo en un cacharro muy particular que se guardaba luego en una choza, y este conocimiento tenía siglos de antigüedad. O abrimos la mente a esto, o el origen de las civilizaciones, que es de lo que va este podcast, no tiene sentido. Porque yo no entiendo. Ahora resulta que el primer monumento de la historia, Gunung Padang, es una pirámide. Cuando los asirios empiezan a construir para hablar con sus dioses, es una pirámide. Los asirios en esos textos nos están hablando de que llegaron aquí los Anunnaki, y además se deforman el cráneo para asimilarse a sus dioses, porque esos dioses eran dolicocéfalos, tenían el cráneo alargado. Y si te vas a las cuevas de Shanidar en Irak, los neandertales hace 50.000 años se deformaron el cráneo en esa misma zona para parecerse a los dioses de una forma dolicocéfala. Entonces esto es como un secreto a voces que obvio la arqueología jamás va a entrar, pero que está ahí. Que lo he visto cuando he estado en las pinturas del Tassili, que fui gracias a Cuarto Milenio y estuve allí una semana filmando las pinturas del Tassili, y vi seres que desde mi punto de vista no tenían ni pies ni cabeza, o sea, eran simplemente exactamente igual que los seres que describen a día de hoy los testigos de los ovnis. Y ahora esto, añádele lo que estaba diciendo Enrique de Vicente, que te llega David Grass, y David Grass llega y te dice, no, tenemos hasta naves en nuestro poder. Y luego hace poco además habla también un señor que estuvo ahí en la CIA y tal, diciendo que otra persona entró dentro de una de estas naves, y resulta que dentro de estas naves ni el espacio ni el tiempo era igual que el nuestro, y el tipo se puso malísimo, se enfermó, hubo que sacarlo. Eso era lo que quería contar antes. Sí. Dale, Enrique, cuéntalo. No, lo que quería contar es, bueno, vamos a ver, es tan complicado el tema que solo puedo decir, mi conferencia en el Ufology World Congress de México va a ser, sintetizándolo mucho, porque sería realmente será producto tal vez en el futuro de un seminario de 7 u 8 horas, como el que aprovecho de decir, hice en Ecocentro, que sigo sumándole vídeos, tiene 7 vídeos, y buscando Ecocentro, se llama Egipto y nuestra conexión cósmica. 20 euros es la que cuesta el acceso a eso, y que seguiré sumando, donde detallo toda esa polémica de Sirio, la detallo. Comento cómo uno de mis profesores en la Sorbona, en la Escuela Práctica de Altos Estudios, a la que yo asistía de manera muy pobre, me ganó la vida allí en una excedencia que tomé en mi trabajo de aquí, pero bueno, no importa, pero que él era discípulo de Germaine Dieterlen, que era la que había acompañado a Griol a Mali. Su esposa, conocía sí. el tema. Bueno, te digo, ahí está muy detallado todo lo que tú has comentado, eso, Anunnakis, etcétera. Pero decía que tal vez tenga que hacer algo similar, y lo que voy a comprimir en 2 horas de conferencia en el Ufology son pruebas contundentes de naves capturadas. Es decir,
documentos del FBI incontestables, donde le dice el Edgar Hoover, director del FBI, a la gente que hay que reclamar a la Fuerza Aérea acceso a los discos capturados. Documentos de declaraciones del director del Washington, el Instituto de Tecnología de Washington, en el que dice, no, yo no accedí a la nave, pero Oppenheimer sí, von Neumann, que es el padre de, digamos, de lo que luego ha sido la informática, para no liarnos, la cibernética también, y dice, probablemente otros también. Voy a dar declaraciones de algunos que estuvieron ahí diciendo que Oppenheimer accedió a una de las naves, qué es lo que le ocurrió dentro, porque era experto, leía, digamos, toda la escritura hindú. Entonces, como eran signos jeroglíficos, a ver si era capaz de verlos. O sea, la información que hay es brutal, ya previa, cómo eran esos seres, que eran seres, todos están descritos por cientos de testigos con 4 dedos. Voy a tratar de sintetizar esa información, cómo fue el encubrimiento, cómo fue la pirámide de encubrimiento, quién la llevó a cabo, que era el mismo que llevó a cabo el encubrimiento de la construcción de la primera bomba atómica. Todo eso voy a intentar sintetizarlo ahí. Enrique, ya como última pregunta para terminar este podcast y darte las gracias además por estar aquí y compartir tu tiempo con nosotros. Gracias a vosotros dos. ¿Crees que esos dioses volverán algún día a la Tierra? Bueno, si quieres llamarles dioses, yo creo que ya están aquí. Pero vamos a ver, ya están aquí, te explico cómo, y estoy muy convencido de eso. Muy, muy convencido. Casi te diría como convence la experiencia personal, por muy subjetiva que sea. Cuando hablo de subjetivo es cuando uno no ve a alguien físico, pero sí es capaz de tener otro tipo de percepciones u otro tipo de experiencias muy sólidas, muy objetivas esas. Yo tengo pocas dudas de que están aquí, intentan prestarnos su apoyo, pero los que realmente valen, aquellos que nos abandonaron y que no va a haber tiempo para contaros cuándo volvieron y cuál fue su mensaje. Volvieron en el momento exacto en el que yo estaba en la Gran Pirámide con Arantxa, la que tú conoces, y ella percibe digamos, una especie de cierre de puertas, y en ese momento me enteré, un año después, que había muerto José Argüelles. En ese mismo momento. ¿Y quién era José Argüelles? El que divulgó a nivel mundial el calendario maya y que sus discípulos creían que era el rey Pakal Botán, el superhombre, el ser suprahumano para el que estaba construida la pirámide de Tikal, ese al que han dicho que era un astronauta cuando estaba montado en el lago de la Ceiba. O sea, están aquí. Ahora, se mueven a otro nivel dimensional. No son capaces, o sea, no pueden bajar a este nivel, a esta dimensión tan densa. 1. 2. Somos nosotros los que tenemos que resolver el problema. Y yo estoy plenamente convencido de que no intervendrán, salvo en caso de, no de amenaza, ya de comienzo de destrucción total de la civilización. Por eso es tan importante saber que los ovnis han estado desde el principio de la carrera atómica constantemente en instalaciones nucleares, porque la clave es esa, las pueden paralizar. La cuestión es cuánto destrozo, cuánta muerte habrá habido en el mundo para entonces. No, es un tema muy heavy y que en cierta medida, mira, aquí en Colombia tenemos el caso de humanoides, yo creo que más importante en los últimos años a nivel mundial, que es en la vereda de Guasimal, en Zarzal Valle, y yo pude estar allá, ¿vale? Donde hay gente que trabaja en la panela, gente muy sencilla del campo, Enrique, y cuando pude entrevistar a un par de personas que se pudieron comunicar con estos seres venían a decirles que venían a por la semilla, dijeron exactamente, a recoger como la semilla, como muestras de ADN de todo lo que había en la Tierra, porque no se fiaban de nosotros y de lo que podía pasar en los próximos años. Ojalá esas semillas sí se recojan, pero no seamos tan brutos como para cargarnos nuestra propia Tierra. Bueno, pues en resumen, hemos dado un paseo por el nacimiento de esas civilizaciones, por ver cómo ha cambiado la historia, y hemos acabado hablando de la conexión
entre los hombres y las estrellas, porque desde mi punto de vista es irrefutable. Y estamos llegando ya al final de la entrevista. Enrique, amigo, tu conclusión y tu cierre para todos los amigos de Noche de Misterio y además también tus redes sociales, cómo quieres que la gente te siga. Repito, en las redes sociales de Alejandro Bernal y mía vais a poder ver un tuit donde está esos enlaces para la gente que quiera ir al Ufology World Congress, y además en Viajes al NUR podéis encontrar la información del viaje de Enrique de Vicente a México. Enrique, tus conclusiones, amigo. Mis conclusiones: vivimos con mucho y cada momento más el momento más excepcional de la historia. Tenemos la maravillosa experiencia, siempre que entendamos o no, me da lo mismo, que somos, como yo lo entiendo, seres espirituales viviendo una experiencia material o no, sin más. Somos simples espectadores. Bien, estamos viendo o participando en el momento más excepcional de la historia, donde todo se acelera. Y todo se acelera significa, hay en estos momentos, no mañana, no pasado, ahora, una posibilidad inmensa de un salto evolutivo único, un salto evolutivo y psíquico, si quieres, espiritual. O sea, dar un salto, cambiar a otra densidad. Y está en nuestras manos ser simples espectadores y quedarnos aquí quietecitos hasta que todo se derrumbe, o por el contrario, aprovechar este momento para dar el salto. La forma de dar el salto es, primero, abre tu mente, reflexiona, estudia, analiza todo lo que sucede, por qué tanto, todo al mismo tiempo, todo. La mayor pandemia y la mayor manipulación de esa pandemia que ha habido en toda la historia, al mismo tiempo, toda una aceleración, primero Ucrania y ahora el frente de Gaza, que nos conducen a una destrucción. Toda la locura del cambio climático. Cierto es, hay un cambio climático, estamos destruyendo la naturaleza. Cierto es también que lo están manipulando como una amenaza más, pero estamos viviendo muchas cosas. ¿Qué es lo importante? Lo único importante eres tú, pero no tú yo, tu conciencia. Ser consciente, sentirte a ti mismo de que realmente lo puedes vivir, no pensar, de que eres un ser espiritual, de que hay algo permanente y eterno en ti, y de que ese algo permanente y eterno no solo no va a desaparecer, sino puede impulsar a la humanidad en dar un salto suprahumano. Ahora, un salto suprahumano espiritual, psíquico, un salto vertical, no el que nos proponen las élites, que es el transhumanismo, acabar convertidos en máquina. Ese es el futuro horripilante que nos separan las élites. De cada uno es la decisión. ¿Te rindes? ¿Te rindes? ¿Quieres seguir siendo más esclavo o quieres ser un ser libre? Pues amigos, seamos todos libres, y lugares como Gonum Padán nos recuerdan que podemos estar muy cerca de esos antiguos dioses, porque son teléfonos para comunicarnos con las estrellas. Simplemente hace falta ir a ellos con la mente abierta. Enrique de Vicente, muchísimas gracias por ser parte de Noche de Misterio. Sé que es muy difícil entrevistarte, te tengo que dar las gracias, eres un gran amigo y te deseo lo mejor en todos tus proyectos, tus viajes en el Ufology World Congress y en todo, amigo. Muchas gracias, Ale y Juanje. Para mí ha sido un honor. Sí, ciertamente tú lo dices. He hecho esta entrevista, lo siento, y no puedo conceder otras excepcionalmente, pero bueno, es lo mínimo que se merecía un viejo amigo como el Juanje, y también Ale, estar en vuestro programa es un hito histórico, como estar en Cuarto Milenio, porque son los programas punteros que se recordarán en el futuro. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Enrique. Un abrazo. Qué genio es este hombre, ¿no? Es un gran maestro, un gran conocedor de estos temas, uno de los pioneros del periodismo de misterio en España y Latinoamérica, director de la revista Año Cero durante décadas, que bueno, cuando en la época en la que las revistas se vendían a decenas de miles en toda América Latina. Y yo me quedo mucho con su reflexión final. ¿Estamos realmente en el momento más excepcional de la historia? Pues ¿sabes lo que pienso? Que sí. O sea, de repente yo analizo el último medio siglo, que es el que tengo de vida, y recuerdo sociedades que se transformaban, que eran felices, tal,
y de repente todo es odio, todo es conflicto, todo es polarización. Los grandes proyectos de la humanidad son: vámonos a Marte, llevemos ya animales, como decía Elon Musk, y vamos a ir haciendo ya allí una colonia, terraformemos Marte, que esto ya está en el carajo. El cambio climático, el conflicto entre Israel y Palestina, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hemos vuelto a las guerras convencionales como antes, continentes enteros olvidados como es África, y de repente uno piensa en este tipo de experiencias, en el periodismo de misterio y en lo que te propone, y en simplemente ir a una pirámide y mirar las estrellas y volver a sentirnos humanos y creo que libres, como decía Enrique, que yo creo que sí hace falta un poco que nos quitemos la venda de los ojos, ¿no? Que nos quitemos la venda de los ojos, que pasemos de políticos zafios que viven del odio de los seres humanos y han corrompido completa y absolutamente la democracia, y además de esto, pues es que lo que creo que tenemos que tomar es conciencia de nosotros mismos y cuál es nuestro lugar en el universo. El mundo podemos intentar cambiarlo poniendo un granito de arena, pero es que es muy complejo. Tal cual, Juan Jesús, la verdad un privilegio, más de 50 años de carrera periodística para el maestro Enrique de Vicente. Sí, señor, sí. Maestro de todos nosotros los que nos dedicamos a esto, de verdad, un honor haberlo tenido. Y unos datos muy rápidos, Juanje, de esta publicación de la revista Archaeological Prospection, donde se publicó este estudio. Básicamente la pirámide de Gunung Padang está clasificada por 3 unidades de acuerdo a los expertos. La superior, la que está más encima, tendría una datación entre 2000 y 1100 años antes de Cristo. La última etapa, la superior. Exacto, la de más arriba, Juanje. Luego la segunda unidad, la intermedia, tendría una datación entre 6000 y 5500 años de Cristo. Obviamente cuando los científicos comenzaron a examinar, notaron que había una unidad 3, una unidad inferior en la base de esta montaña, Juanje, y los datos son alucinantes. Tendría una datación entre 27.000 y 25.000 años de antigüedad, algo que pone de cabeza los libros de historia y nos obliga a reescribirlos. Y un detalle muy interesante, Juanje, comentan los expertos que probablemente el periodo de construcción y de adecuación de esta montaña hace 27.000 años pudo haber cesado hacia el año 7900 antes de Cristo. ¿De la segunda etapa te refieres? Sí, de la segunda etapa. Y se produjo como una especie de cese de actividades. Dicen los expertos que pudo haberse provocado este cese de actividades, ya sea por algún abrupto cambio en el ecosistema, algún cambio climático o algún fenómeno atmosférico que obligó a estos trabajadores a cesar las actividades en ese periodo. Sí, pero es que no tenemos ni siquiera ni idea de qué civilización construyó Gunung Padang. Exacto. Estamos hablando de la época de la glaciación. Sí. O sea, estamos hablando del Paleolítico, o sea, cuando supuestamente los hombres teníamos palos y piedras y nada más. Y cero. Y de repente que hicieran pirámide, ojo con esto. Y 3 cámaras secretas de esa época más antigua, además. Sí, sí. Porque están abajo. Exactamente, en la unidad 3. Efectivamente. O sea, 3 cámaras secretas. Me encantaría meterme en esas cámaras secretas, escudriñar y ver qué es lo que hay por ahí. Sentirme de nuevo Indiana Jones otra vez y haciendo ese tipo de viajes. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo, y la charla que das esta semana, ¿no? Creo que sí, Juanje. Reitero, un privilegio estar con uno de los grandes maestros del periodismo de misterio, Enrique de Vicente. Es hablar de un periodista en palabras mayores, en mayúsculas, realmente un honor, un privilegio, sobre todo ser testigo junto a él de cómo se reescribe la historia con esta datación de Gunung Padang. Esta semana, el jueves, voy a estar realizando una tertulia de misterio con Mado Martínez, Noche de Ánimas, procesiones de espectros, las benditas ánimas del purgatorio, un dossier que ustedes no se pueden perder. Toda la info en mi Twitter, @alebernalpress con _S. Bueno, señores, pues estamos llegando al final. Y es curioso, ¿no? Cuando uno se mete en el periodismo de misterio y se pone a indagar la historia
y ver la historia con la mente abierta, y luego van sucediendo cosas como Göbekli Tepe y hay que reescribir la historia y meterle 7.000 años más, y ahora de repente a esos 7.000 años que ya estamos en el año 10.000 antes de Cristo hay que meterle otros 15.000 más, y te das cuenta que bueno, que creemos que sabemos mucho porque tenemos una ciencia maravillosa y tenemos computadores en casa y podemos viajar incluso a la luna, pero se nos olvidó el conocimiento antiguo, eso que nos hacía humanos, eso que nos conectaba con los dioses, eso que nos conecta con el más allá, eso que nos lleva más allá de nuestra realidad, a caminar por mundos mágicos, por mundos insondables, por mundos que están ahí y que a lo mejor están más cerca de lo que imaginamos si supiéramos utilizar esos puntos energéticos que están marcados por las pirámides en Egipto, en Indonesia, en América, en diferentes lugares del mundo. A lo mejor los hombres hace muchos miles de años ya fueron viajeros del cosmos, aunque solo fuera con la mente. Hoy lo hacemos con la tecnología, pero no con el alma. Miremos atrás, porque viendo nuestro pasado con los ojos abiertos, descubriremos cuál es la verdadera esencia del ser humano. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.